Bueno, hoy vamos a resolver el TP4 de análisis. Les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar como siempre leyendo el enunciado. Y esta es una aplicación muy útil en economía de lo que es el concepto de la herramienta integral que aparece en Herramientas Matemáticas 2. Con lo cual está bueno porque cuando lo retomen en economía, aquellos que sigan alguna carrera en donde tengan esta materia, bueno, van a ver una aplicación práctica de lo que son las integrales y el área entre dos curvas, por ejemplo. Bueno, ahí como está explicado, dice que la curva de Lorentz utiliza para estudiar las distribuciones de ingresos. X, o sea, aparece un eje horizontal en donde está X, que es el porcentaje acumulado de receptores de ingresos, ordenados de más pobres a más ricos, o sea, de los que menos ganan hasta los que más ganan. Y Y es el porcentaje acumulado de ingresos. Entonces, por ejemplo, el eje Y, este es el eje X, si yo mirase la ecuación Y igual a X, es decir, la recta que está ahí dibujada en gris, esta recta lo que me estaría diciendo es que en realidad, por ejemplo, como Y es igual a X, significa que la misma proporción del porcentaje de personas, digamos, de población que recibe ingresos, recibe ese mismo porcentaje de ingresos. Es decir, el 10% de la población recibe el 10% de los ingresos, el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos y así sucesivamente, Y es igual a X. ¿Qué pasa? La realidad dice que la curva verdadera, ¿sí?, que digamos describe el ingreso en función del porcentaje de receptores de ingresos, no es la de la igualdad, ¿sí?, sino más bien es una curva que está por debajo. Bueno, ¿cómo se mide? Hay un coeficiente, ¿sí?, que se mide a través de el área entre esas dos curvas y que tiene que ver con que justamente si el área de esa encerrada entre esas dos curvas es más grande, significa que la desigualdad es mayor. Entonces, este es un indicador que me permite comparar desigualdad, por ejemplo, entre distribución de ingresos de distintos países o de distintas provincias dentro de un mismo país. Yo ahí les preparé, por ejemplo, para que vean la curva de Lorentz para el total de Argentina. Sí, bueno, encontré una del año 2018, convengamos que no cambió mucho. Ahí tienen en rojo la igualdad, ¿sí? Obviamente esto es la teórica, o sea, la idea es comparar cada curva de cada provincia o de cada país con respecto justamente a esa curva Y igual a X. Cuando digo curva, recuerden que una curva es una función que está descrita a través de una variable independiente y una variable dependiente, pero yo le llamo curva, pero puede ser una recta, pero en general cualquier función, ¿sí?, la representación gráfica es una curva, ya sea que justamente no sea curva como uno se imagina. En matemáticas se la llama curva. Bueno, en verde aparece justamente la curva relacionada con el total del país. Y en azul, en particular en este gráfico, aparece la curva de Lorentz para la provincia de Santa Fe. Cuando uno observa el área que queda encerrada entre la curva roja y la curva verde, puede ver que es bastante parecida a la encerrada entre la curva roja y la curva azul, ¿sí? Bueno, básicamente les quería mostrar ese ejemplo. En particular, ahí busqué otros ejemplos de otros países, en donde, por ejemplo, para Ecuador, ese área, y bueno, hay una modificación que se hace del área, pero bueno, consideren que nosotros en análisis, en Herramientas Matemáticas 2, simplemente vamos a hallarlo como el área entre dos curvas, ¿sí? Para Ecuador da 0,28, que es el área que existe entre la curva que nos da la igualdad, ¿sí?, la distribución perfecta, digamos, y lo que son cada una del resto, que en particular la de Ecuador es la verde, que ese área da 0,28. Si se fijan, por ejemplo, la de Chile, que sería la roja, que es la que le sigue en valor, da 0,36, y la de México está como muy lejos, digamos, da 0,52. O sea, la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, comparando estas tres curvas con respecto a la curva teórica que refleja la igualdad, es la de México, ¿sí? Y una ahí puede relativizar, por ejemplo, podremos ver que 0,52 es más o menos el doble que la de Ecuador, que da 0,28, un poquito menos, ¿no? Pero bueno, en particular uno puede decir que la desigualdad es el doble en México que en Ecuador. Bueno, simplemente acá como un concepto tomado de la economía, muy básico, lo ven en análisis, después obviamente lo van a profundizar en otras materias. Pero bueno, en principio, volvemos al enunciado, sabiendo esto y habiendo entendido qué significa
la curva de Lorentz y el área que está entre la recta igual a x y esa curva, vamos a poder responder las distintas preguntas que nos hagan, ¿sí? Bueno, acá dice, el área entre las curvas mide la desigualdad entre la distribución de los ingresos. En realidad se mide por un coeficiente de desigualdad que se llama Gini, ¿no? Que ya lo habrán oído nombrar, pero bueno, si no se los nombro, está muy relacionado con esto, que es el área mencionada dividida el área bajo la diagonal, poniendo en términos más simples el coeficiente de desigualdad es el valor de ese área por 2. Pero en este trabajo simplemente vamos a medir el valor del área. O sea, listo, lo vamos a simplificar. ¿Por qué? Porque la idea es ver cómo se usa la herramienta integrales para poder dar respuesta a algún problema económico, ¿sí? Después el indicador económico lo verán bien en la materia que corresponde. Ya el concepto va a estar entendido. Acá dice para pensar, si los ingresos fueran iguales, es decir, si toda la población activa ganase el mismo ingreso, o sea, tuviese el mismo ingreso, ¿cuánto mediría esa desigualdad? Y justamente la curva de Lorentz para esta situación ideal coincidiría con I igual a X. Quiere decir que el área entre esa curva es 0, ¿sí? O sea, la desigualdad es 0, porque yo tendría que hacer el área debajo de esa curva y ya sabemos que el área debajo de una encerrada entre dos curvas tiene que ver con restar o integrar la resta de esas dos curvas entre un límite de integración inferior y un límite de integración superior, ¿sí? Entonces, en ese caso, la desigualdad es 0. Ahora, si la curva de Lorentz fuese otra, o sea, por ejemplo esta, ¿cuánto mide la desigualdad? Y si fuese esta otra curva de Lorentz, ¿cuánto mide la desigualdad? El TP no tiene tiempo, ¿sí? Pero está bueno empezar a resolver por lo menos algo y no ponernos a resolver cuando abrimos el TP y empezamos a contestar las preguntas. O sea, como siempre les digo, ya sea en las clases, bueno, cuando vimos las clases de los TPs, es que la idea es estar preparados para cualquier tipo de preguntas que venga. Y obviamente muchas van a estar relacionadas con el cálculo del área o el cálculo de, bueno, justamente la desigualdad del área entre la recta igual a x y cada una de estas dos funciones. Esa podría ser una de las cosas que nos piden. Y bueno, como el TP4 está dentro del módulo 4, uno dice, también me podrían tomar cualquier cosa que se vio en el módulo 4, con lo cual estar preparados, digo, ahí revean las clases y fíjense en los conceptos, básicamente porque es bien conceptual lo que toman. Y a partir de ahí vamos a poder resolver cualquiera de las preguntas que vengan en un TP. Incluso si el TP no me llego a sacar la nota que quiero y la quiero levantar, van a haber otras preguntas, ustedes ya saben que vienen de A20, sí que son aleatorias, pero en general los conceptos son los mismos y las preguntas son básicamente las mismas, cambiarán alguna forma de preguntar que otra, pero entendiendo el concepto van a poder contestar cualquiera. Bueno, ya que estamos, hallamos cuánto mide la desigualdad, considerando como curva de Lorentz la primera que nos dan, ¿sí? Después hacemos la otra. Bueno, entonces, como les decía, para calcular el área encerrada entre la recta y igual a x y esta curva de Lorentz, que vamos a hacer con la primera, yo tendría que calcular una integral entre, ¿sí? Fíjense que esto es una parábola. Supongamos que yo tengo una parábola así, ¿sí? Y tengo la recta igual a x que es así. Digo, ¿por qué es cóncava hacia arriba? Porque el a, que es 14/15, es positivo. O sea, mi esquema es este, no hace falta ni ejes acá, ¿sí? Entonces yo digo, yo tengo que integrar, para hallar el área de esta curva, tendría que integrar en realidad entre este valor de x, ¿sí? Que no lo conozco, y este otro valor de x, x sub 2, que tampoco lo conozco. Lo que sí tengo que tener claro que esos valores de x surgen de la intersección entre las dos curvas. Entonces, lo primero que tenemos que hallar justamente es la intersección entre estas dos curvas, es decir, cuáles son los puntos que tienen en común. Y eso surge de igualar las dos ecuaciones. O sea, por un lado, L de X, piensen que es lo mismo que Y, es igual a 14/15 de X cuadrado, estoy en la primera, más 1/15 de X. Entonces, si yo igualo Y igual a X e Y igual a esta otra función que tengo aquí, directamente igualamos X igual a 14/15 de x cuadrado más 1 sobre 15 por x. Esta es la forma de encontrar la intersección entre dos curvas, sean cuales sean, si f igual a g, para hallar esos valores. Con lo cual, acá tengo, bueno, x, acá tengo x, y elevado a la 1 también, puedo juntar esos términos, en definitiva me queda
paso a la x restando. 14 quinceavos de x cuadrado. Un quinceavos menos 1 me da menos 14 quinceavos de x, ¿sí? Y esto es igual a 0. Bueno, acá se puede resolver usando la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Por qué? Porque tengo una cuadrática en donde el a es igual a 14 quinceavos, el b es igual a menos 14 quinceavos y c igual a 0. El que quiero lo hace así, yo no lo voy a hacer así porque veo que si me falta el término independiente, si me falta el c, significa ese 0, yo puedo sacar un factor común, por ejemplo, 14 quinceavos de x por x menos 1. O sea, saqué factor común, digo 14 quinceavos como lo tenía acá y como lo tenía acá, ya que estaba, lo simplifiqué y saqué factor común 14 quinceavos. Y la x está acá también y acá. Con lo cual la saco a la 1 porque no tengo un cuadrado acá, tengo que sacar la menor potencia que yo tenga escrita ahí. Si uno quiere saber si lo hizo bien, distribuyen acá, o sea, 14 quinceavos de x por x me da 14 quinceavos de x al cuadrado y 14 quinceavos por x menos 1 me da menos 14 quinceavos de x. Con lo cual yo tengo que un producto me da 0, por un lado, o esto es 0, es decir, o x es 0, y acá ya me sale la otra raíz, o x es igual a 1. X es igual a 0 o x es igual a 1. Entonces, los puntos o valores de x, ¿sí? Los puntos no los tengo, pero el valor de x, el primer valor es 0 y el segundo es 1. Con lo cual, ahora sí, estamos en condiciones de resolver la integral. Recuerden, los límites de integración que encontramos son 0 y 1. Voy a borrar. Entonces, ¿qué voy a plantear? Repito, el área debajo de una curva es la integral que considera justamente la resta de las curvas involucradas. Importantísimo, siempre el área es un valor positivo, o sea, si yo planteo una integral, si dijimos entre 0 y 1, de x menos la curva de Lorentz, menos L de x, ¿sí? Esto, diferencial x, no se olviden, es una notación, me va a dar el área debajo de la curva, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Me queda x menos, reemplazo la L por su fórmula, ¿sí? 14 quinceavos de x al cuadrado más un quinceavos de x. La integral entre 0 y 1 de esta función diferencial x. Y bueno, obviamente acá también me conviene agrupar, para no hacer tres integrales, no puedo sumar x más un quinceavos de x. Ojo que acá es el menos, la curva de Lorentz es menos, afecta a cada uno de los términos. Si me queda menos 14 quinceavos de x cuadrado menos un quinceavos de x. En definitiva, la integral un poco más simple me queda x menos un quinceavos de x. O sea, esto es 14 quinceavos de x. Si hacen la cuenta en la calculadora, 1 menos un quinceavos, ¿sí? Después, menos, por este menos que está acá, que también influye, 14 quinceavos de x al cuadrado diferencial x. Salvo la fracción, que es medio fea, en realidad quedó una integral simple, porque tenemos que integrar funciones que son de tipo polinómica, ¿sí? Y ustedes ya saben que la integral inmediata de esto, como vimos, es 14 quinceavos de x al cuadrado sobre 2, integré x, ¿sí? Menos 14 quinceavos de x al cubo sobre 3. Y acá se acuerdan de la famosa regla de Barrow que les mostré. Bueno, reemplazo lo que me quedó en 1 y le resto lo que me quedó en 0, que por suerte al restar lo que me quedó en 0, esto se anula y esto también. ¿Cuánto me da en 1? Y la x elevado al cuadrado es 1 elevado al cuadrado es 1, entonces me queda 14 y abajo 15 por 2, 30. 14 treintaavos menos, acá me queda 1 al cubo es 1, 14 sobre 45. Bueno, hacemos esto en la cálculo. 14 quinceavos, ahora voy a hacer 14 treintaavos, esperen que corro la cálculo, si lo veo 14 treintaavos, menos 14 45avos. Bueno, esto me da 0,15. Recordemos esto, porque quien sabe en el examen lo aproximan, obviamente, no le van a poner infinitas cifras decimales, ¿sí? Pero esto es así. Tiene infinitos 5, en algún momento redondeo y le pongo un 6.
Depende de la respuesta, si me dan, por ejemplo, 0,16 también está bien, 0,156 también está bien. O sea, yo tengo que ver de las respuestas cuáles se aproxima al área que acabo de calcular, ¿sí? Bueno, si uno hiciese lo mismo para esta otra curva de Lorentz, ¿sí? Que en realidad la única diferencia va a ser en que tengo, vamos a ver, yo voy a borrar, total a ustedes después les queda la grabación. En vez de 14 quinceavos tengo 11 doceavos y acá un doceavos. Bien. Bien. Un detalle es 0 y 1 siempre va a ser, porque como está todo relativo, o sea, en porcentaje, el máximo en realidad va a ser el 100%, que corresponde al valor 1, y el mínimo es 0, ¿se entiende? Y acá también va a dar 1, digamos. Entonces siempre, pero bueno, yo les quise mostrar por si hubiese, en el examen van a haber otras curvas, ¿sí? No hablo de Lorentz, hablo de cualquier área bajo una curva, de paso practicamos para hallar los límites de integración, ¿sí? Bueno, la curva entonces en el segundo caso es 11 doceavos de x cuadrado más un doceavos de x. Bueno, ahora resto, me queda 1, que es una x, más un doceavos de x, pero tengo un menos acá, o sea, 1 menos un doceavos. Esto me da 11 doceavos de x menos 11 doceavos de x al cuadrado. Bueno, la integral de x es x al cuadrado sobre 2 y esto le tengo que poner obviamente la constante que quedó ahí, como que la saco fuera de la integral e integro x, ¿sí? Como ya vimos también en las clases. Y 11 doceavos por x cuadrado es el 11 doceavos lo escribo y la integral de x cuadrado, como acabamos de ver, x cubo sobre 3, entre 0 y 1. Bueno, ahora me van a cambiar las cuentas y en realidad me da 11 sobre 24 por x cuadrado menos 11 sobre 36 por x al cubo. 12 por 3 es 36, perfecto. Todo esto barro entre 0 y 1. Quiere decir que tengo 11 24avos menos 11 36, reemplazando en 1, ¿sí? La x la reemplazo en 1. Reemplazando en 0 se me anula, por suerte. Entonces, 11 24 menos 11 36. 11 24 menos 11 36. Esto me da 0,152 infinito 7 periódico. Al parecer al final un 8, obviamente, porque la calculadora redondea, ¿sí? Pero esto da 0,15, 27, 7, 7 y en algún momento mandan el 8. Después de nuevo repito también, vamos a ver con cuál se aproxima, ¿sí? De acuerdo a las respuestas. Bueno, listo, vamos al TP4. Acá yo tengo, bueno, uno resuelto. Pregunta 1. Para la curva de Lorentz, que es una de las que acabamos de ver, ¿sí? Siempre lean bien lo que preguntan, porque quizás dicen cuál es el coeficiente principal. Digo, no tenemos por qué calcular el área. O sea, a la curva de Lorentz, L de x igual a 11 doceavos por x cuadrado más un doceavos por x, calcule la integral de esa curva de Lorentz, que nada tiene que ver con la medición de la desigualdad, porque la medición de la desigualdad era restar o calcular un área debajo de la curva. Acá me están pidiendo una primitiva, incluso es una integral, ¿se acuerdan cómo la llamamos en la clase? Indefinida, yo no tengo límites de integración. Con lo cual, también es muy importante recordar que por más que yo encuentre una respuesta que sea correcta y no tiene la suma de la constante, eso está mal y ya vimos por qué, ¿sí? Bien, cuando es indefinida tengo que poner la constante. Recuerden el por qué, porque eso conceptualmente les va a poder indicar, ¿sí? Si hubiese dos respuestas parecidas o iguales, cuál es la que elijo efectivamente, la que tiene C o la que no tiene C. Bueno, repasen las clases y la teoría. Entonces, la integral sería, la planteamos, la integral de 11 doceavos de x cuadrado más un doceavos de x diferencial x. En definitiva me queda 11 doceavos por x cubo sobre 3, porque x cuadrado se integra como x cubo sobre 3, más 1 sobre 12 por la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, más la famosa constante. Bueno, empiezo a ver las respuestas y digo, chao, ¿con cuál coincide? Fíjense que aparece un x cubo en mi respuesta y un x cuadrado. Quiere decir que estamos entre la primera, la segunda o la última, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Si yo hago la cuenta, digo, simplifico un poco esto y en vez de 12 por 3 en el denominador me queda 36, tengo esto, y abajo en la otra me queda x cuadrado sobre 2 por 12, que es 24, más c. Esta es nuestra primitiva y coincide con la primera, ¿sí? El tener x cuadrado sobre 24 o un 24 por x cuadrado es lo mismo, recuerden eso. Bien, vamos a la segunda, pregunta 2. Dice, el área encerrada entre las curvas de las funciones f y g es, o sea, me están pidiendo si el gráfico rojo es la función g y el gráfico f es la parábola que está en verde, me están pidiendo el área encerrada entre estas dos curvas. Algo que les dije siempre, y es que para calcular un área, si bien es cierto que si me da negativo yo le pongo el valor absoluto y eso está genial, podemos evitar eso directamente calculando, cuando tengo un área, o sea, encerrada por dos curvas, el techo, la integral del techo menos el piso, ¿sí? La integral de techo menos piso, entre un valor límite inferior de integración y un límite superior. O sea, el tema es que no conocemos estos. Como les dije cuando vimos en el enunciado cómo encontrar justamente esos valores, ¿sí? A partir de los cuales, o el intervalo en el cual yo voy a integrar, tengo que igualar las curvas, por eso se los dije antes. Entonces, ¿cómo lo saco? Igualando x cuarta más 2 es igual a menos x cuadrado más 4. Bueno, ya a ver, puedo juntar todo lo que tiene x de un lado y me queda x cuarta más x cuadrado. Y si yo dejo igual a menos 2, y ahí va a ser complicado salir, ¿sí? Si yo tengo el 4, perdón, y resto el 2, me queda igual a 2, va a ser complicado despejar de ahí la x. O sea, no hay chance de pasar el 4 restando a este lado y me queda 2 menos 4 es menos 2. Igual a 0. Acá yo tengo que resolver una ecuación de orden 4. Ustedes saben resolver una cuadrática con fórmula, o también sabrían, como la que hicimos antes, sacar un factor común y también poder resolverlo. Cuando yo tengo una ecuación que tiene algo a la cuarta, algo al cuadrado, ojo porque esto no estaba en la teoría, ¿sí? Es importante que lo sepan. Opciones empiezo a hacer por tanteo y digo, bueno, a ver, ¿para qué valores esto se me hace cero? Es decir, ¿cuáles son las raíces de esta nueva ecuación que me quedó? ¿Para qué valores? Si yo pruebo con 1, uno empieza a probar con los más fáciles. Empiezo con 0. 0 a la cuarta es 0, más 0 me da 0, menos 2, me da menos 2 igual a 0. No, es mentira. El 0 no cumple con esa condición. Si yo pruebo con 1, x igual a 1, tengo 1 a la cuarta es 1, más 1 al cuadrado es 1. Menos 2. ¿Es cierto que me da 0? Sí, ok. Entonces 1 es uno de los límites de integración, ¿sí? Pero me falta otro. Bueno, yo puedo probar. Me doy cuenta que en realidad, como está elevado a la cuarta y está elevado al cuadrado, tener 1 o tener menos 1, el resultado me daría lo mismo. Con lo cual, menos 1 es el otro límite de integración, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Podría llegar a pasar que esto sea más complejo y que no sea el 1 solución. Supongamos que sea 3 medios. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que 3 medios es solución? Probando con 3 medios ahí, sí, es una opción, pero ¿cuántas opciones posibles tenemos? Infinitas. Puedo probar con 4 quintos, yo qué sé. Si no es trivial o no es fácil encontrarlo, les voy a dar la forma que les va a permitir resolver una ecuación de grado 4 cuando solo tengo potencias pares, es decir, tengo un término de grado 4, un término de grado 2. Y ahora vamos a ver por qué. Teníamos entonces x a la cuarta más x al cuadrado y me quedaba menos 2 igual a 0. Esta es nuestra ecuación. Yo voy a transformarla, esta ecuación. Voy a poner en vez de x a la cuarta, voy a transformar y hacer un cambio de z, lo voy a llamar a z, x cuadrado. O sea, x cuadrado para mí va a ser z, que también, ¿se acuerdan cuando en integrales resolvíamos algo haciendo una sustitución con u? Bueno, no quise llamarlo u, pero para que no se confunda, no es lo mismo. Pero estoy haciendo como una sustitución para poder resolver, usar la fórmula de raíces de la cuadrática en una de exponente 4. Entonces me queda, en vez de x cuadrado o x a la cuarta, es lo mismo que escribir z al cuadrado, porque z al cuadrado es, te lo voy a poner en otro color para que les quede ahí en la grabación, z al cuadrado es x al cuadrado elevado al cuadrado, o sea, z al cuadrado es x a la cuarta, ¿sí? Entonces, z al cuadrado, lo sustituí y ahora me quedo con z en vez de con x,
¿sí? Más x cuadrado, que para mí era z, ¿se acuerdan? Menos 2 igual a 0. Ahora me olvido de la ecuación que está a la cuarta y pienso en que tengo una cuadrática cuyo a es el coeficiente que multiplica a z cuadrado, b es el coeficiente, que es 1 en este caso, multiplica a z, y c es menos 2. Créanme que aplicando la fórmula para resolver raíces de una ecuación cuadrática, vamos a encontrar valores de z que me verifiquen esa igualdad, ¿sí? Bueno, ¿cómo los encuentro? Menos b, o sea, sería menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, más 8. Me quedó lindo dentro de la raíz, sobre 2 por 1. En definitiva, z, por un lado, es igual a menos 1 más raíz de 9, que es 3, o sea, menos 1 más 3 es 2, dividido 2 es 1. Y por otro lado me queda menos 1 menos raíz de 9, o sea, menos 1 menos 3 menos 4, dividido 2 menos 2. Como z es x cuadrado, no es imposible que en números reales yo tenga que x cuadrado es igual a menos 2. O sea, no hay ningún número real que elevado al cuadrado sea menos 2, con lo cual eso lo anulo. Pero lo que encontré es que z es igual a 1 como solución a esa ecuación que yo estoy buscando sus raíces. Entonces digo, si z cuadrado es igual a 1, significa cuáles son los números que elevados al cuadrado me dan 1. Y ahí sí encuentro la raíz cuadrada de 1. Y eso se pone más menos 1. O más menos la raíz cuadrada de 1. En matemático uno lo llama el módulo de z es igual a 1. O sea, ¿qué valores de z, valores absolutos, me dan 1? Bueno, el 1. Pero esos valores que al cuadrado me dan 1, ya no solo es 1, sino que también es menos 1. Bueno, les enseñé esta forma como para, si aparece algo más complejo acá, que no sea 1 su solución o menos 1, entiendan que pueden hallarlo usando la fórmula que vimos y que vieron en análisis, que es la de resolver la cuadrática cuando vieron en el módulo 1, en el segundo o tercer apunte, ¿sí? La lectura de función cuadrática. Bien, pero no estaba la de la cuarta. Es un artificio matemático que sirve para poder resolver. Con lo cual, ¿cómo calculo el área de la curva? Volvamos, ¿sí?, a lo que teníamos como objetivo. El área de la curva tengo que integrar entre menos 1 y 1, techo menos piso. Voy a borrar este, así nos queda todo lo más limpio posible. Entonces, la integral de entre menos 1 y 1 del techo, que es la curva verde que tiene esta fórmula, menos x cuadrado más 4, menos el piso, que es g, x a la cuarta más 2, y todo esto diferencial x. Acá es necesario paréntesis, acá no hace falta en la primera, porque el menos me complica si tengo que ponerlo. Entonces me queda, para simplificar un poquito más, la integral de menos x cuadrado. Este 4 lo puedo juntar con este 2. 4 menos 2, ojo, más 2. Y acá me queda menos x a la cuarta. ¿Sí? Diferencial x. Integro menos x al cubo sobre 3 más 2x menos x a la quinta sobre 5 integrales inmediatas. Barro entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces me queda, reemplazo en 1, menos 1/3 más 2 menos 1/5, esto es reemplazando en 1, menos lo que me da el reemplazo en menos 1. Entonces acá tengo que reemplazar, menos 1 al cubo es menos 1, ¿sí? Bien, acá ya me queda esto, menos 1 al cubo es menos 1, con este menos me queda 1, 1/3, y acá me queda menos 2, ¿sí? Menos 2. Bien. Y reemplazando en menos 1, acá me queda 1 a la quinta, con este menos 1, perdón, a la quinta es menos 1, con este menos me queda más 1/5. Bien. Acá una cosa, sí está perfecto. Bueno, vamos a ver esas cuentas bien feas. Me queda, antes de ir a la cálculo, menos 1/3, o sea, me da menos 2/3, más 2 me da más 4, menos 1/5 me da menos 2/5. O sea, voy a la calculadora y tengo menos 2/3 más 4 menos 2/5.
menos 2 tercios, más 4, menos 2 quintos. 2,93333, 2,93. Busco las respuestas, listo, el resto nada. Si había otra que me daba menos 293, por favor no la elijan, un área siempre tiene que ser el valor absoluto, ¿sí? Bueno, acá me dicen, los límites de integración entre las funciones f y g, que conceptualmente ya lo vimos, ¿sí? Son, y bueno, justamente los que hallamos antes, menos 1 y 1, ¿sí? El resto no. Calcular la siguiente integral, la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x. Hasta acá, por ahora, esto no tenía que ver con Lorentz, ¿sí? Directamente me dan una integral definida, y yo como la calculo, vamos a calcular directamente. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, y como está definida, le aplico la regla de Barrow, y me queda 1 tercio menos 0, o sea, 1 tercio. Esta es la respuesta, ¿sí? Ojo con poner, ven acá, x al cubo sobre 3, por ejemplo, que aparece acá. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la integral es definida. Yo tengo que aplicar la regla de Barrow. O sea, me va a dar un número. Cuando yo tengo definida la integral y tengo límites de integración numéricos, el resultado me tiene que dar un número, ¿sí? Que en este caso fue un tercio. Después, la integral de una curva entre A y B de una curva. Si no me hablan de área, ahora me dicen una integral definida, es siempre un número positivo. Eso es mentira. ¿Sí? Habíamos visto en las clases que había ejemplos en donde si la curva estaba por debajo del eje X, y bueno, ahí me daba la integral, me daba negativo de la función, ¿sí? Falso, porque si la función integrante no es así, si no, no es así. O sea, si es negativa, que es lo que le dije, da negativa la integral, que no tiene que ver con área. Acá me piden la integral definida. Pregunta 6. Para medir la pobreza en ciertos países se utiliza el coeficiente de desigualdad. Para ello necesitamos resolver integrales involucradas con la integral de la función y es igual a x. Eso ya se los expliqué al principio del módulo. Entonces acá dicen, por otro lado, la integral de x diferencial x es, o sea, no me están diciendo nada de la desigualdad, ni de la curva de Lorentz, ni el área entre la curva. Me están dando una introducción, como un distractor, supongamos, y en realidad me dicen, bueno, calcula la integral de x diferencial x. Listo, la calculamos. La integral de x es x cuadrado sobre 2, y el que no le ponga c acá es porque no vio esto, o porque no pasó por mis clases, y el porqué de poner c es re importante. X cuadrado sobre 2 más c. Si en la respuesta aparecía otra opción como x cuadrado sobre 2, no la seleccionaban, ¿ok? ¿Cuál es el área bajo la curva y igual a x entre 0 y 1? A ver. Y es igual a x, ya sabemos que es esto, ¿sí? Es la igualdad, digamos, la recta que divide a mi cuadrante, mi primer cuadrante, en dos iguales de 45 grados en dos ángulos. Pero bueno, más allá de eso, es donde la imagen coincide con la x, coincide con la y siempre. Entonces dice, calcular el área, cuál es el área debajo de la curva igual a x entre x igual a 0, que parte de acá, 0, 0, ¿sí? Y x igual a 1, o sea, me están pidiendo esto. Opciones, el que se acuerde el área de un triángulo puede zafar sin saber integrar. Por ejemplo, base por altura dividido 2. La base mide 1, la altura mide 1, 1 por 1 dividido 2, 0,5. ¿Está mal si lo resuelven así? No, está genial. Base por altura dividido 2. Esto, no sé, quinto grado, cuarto grado. Pero lo voy a resolver por integral por las dudas, porque si en vez de esta curva yo tengo otra, ustedes saben que tienen que integrar x, que sería el techo de mi área, ¿sí? Menos el piso de mi área, que en realidad es la ecuación y igual a 0, ¿sí? Entonces, x menos 0 tendría que integrar, que es en definitiva la integral entre 0 y 1 de x menos 0, que es x diferencial x. La integral me da x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Esto me da, reemplazo en 1, un medio 0,5, menos reemplazar en 0, o sea, aplicando Barrow, menos 0, 0,5. ¿Sí? ¿Cuál le gustó más? La del triángulo. El tema es que a veces no aparecen figuras tipo trapecio, triángulo, rectángulo, que no tengo fórmula, con lo cual la integral viene justamente a salvar eso. Yo puedo calcular áreas de cualquier tipo de forma mediante la herramienta matemática que son integrales. Bueno, acá dice, para calcular el área sombreada entre f de x y el eje de x mostrada en la figura, aparece esto como área sombreada, tengo esto que está acá, entre x y f de x,
tendríamos que sumar el área que está acá a la izquierda junto a esta que está a la derecha. Siempre lo voy a dividir porque yo tengo distintos valores o límites de integración, ¿sí? Bueno, el primero da entre este valor que sería el segundo, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Voy a sumar dos áreas, ¿sí? Si yo voy a ver las respuestas, me aparecen los límites de integración menos 3. Como no tengo la fórmula de mi función, voy a confiar en el gráfico y porque no puedo hallar cuáles son las intersecciones con los ejes si no tengo fórmula, ¿no? Entonces voy a confiar en que este es el número menos 3, porque es el que está justo en el medio entre menos 2 y menos 4. Acá tengo un 0 y acá tengo el 2. Entonces, voy a sumar una primera área, una segunda área, y esto va a ser la integral entre menos 3 y 0 de mi f, que es el techo, y el piso es esta curva, que es el eje X, y el eje X, recuerden que siempre tiene como ecuación y igual a 0. O sea, es una constante que pasa por y igual a 0, ¿sí? Entonces, el techo, que es f, llamaron la función, ¿no? f de x menos 0, no resto nada, ¿sí? Diferencial x más el otro área y el techo de este área, y acá sí es importante, es igual a 0. O sea, yo tendría 0 menos el piso, que es f. F, lo dejo así, el piso que es f, pero ¿entre qué límites de integración tengo que hacer acá? Y entre 0 y 2, entre 0 y 2. Diferencial x. En definitiva, cuando yo voy a ver justamente las distintas respuestas, tengo que ver con cuál coincide la mía, y hay un montón de formas equivalentes de escribir esto. Primero voy a escribir la que nosotros hicimos, entre menos 3 y 0, de f de x diferencial x, más la integral entre 0 y 2, de 0 menos f de x. O sea, acá yo tendría la integral de menos f de x, ¿sí? Pero hay miles de formas de escribir esto. Busquemos cuál es la equivalente en las respuestas. Entre menos, bueno, acá, de una no lo puedo hacer porque me cambia justamente entre menos 3 y 2 de f de x. Quiero que interpreten qué sería eso, ¿sí? La voy a descartar, pero quiero que interpreten. La integral entre menos 3 y 2 de f de x, lo que va a hacer es, sí, justamente sumar, digamos, ¿sí? Estas dos áreas, pero ahí como lo tengo de una, no me va a considerar negativa o el techo menos el piso. Entonces los signos no me van a dar bien, ¿sí? ¿Qué pasa en la segunda? La integral entre menos 3 y 0 de f de x diferencial x, cuando yo tengo dos áreas, o sea, tengo que sumarlas, ¿sí? Más la integral entre 0 y 2 de menos f de x diferencial x. Ahí está la segunda, ¿sí? A ver, bueno, esta está mal por los límites de integración, pero otra equivalente a esto podría haber sido entre menos 3 y 0 de f de x diferencial x, menos, porque este menos puede salir fuera de la integral entre 0 y 2 de f de x diferencial x. Ojo que esta también es correcta, ¿sí? Siempre recuerden, descompongo el área entre curvas como suma de las áreas cuando yo tengo distintos cortes en el eje X. Tengo que encontrar justamente esos cortes que son los límites de integración. E ir sumando por pedacitos, haciendo siempre techo menos piso, les va a dar, ¿sí? Ahora, cuando hago techo menos piso, recuerden que hay formas equivalentes justamente de poder resolver esto, ¿sí? Bien. Si yo no considerara este menos, una cosa más. ¿Se acuerdan que antes había una pregunta de siempre da positiva una integral de una función? Bueno, no, porque cuando estoy por debajo del eje X, o sea, del eje horizontal, para los valores de y negativos, estoy hablando y les muestro ya en el gráfico si no van a entender nada, o sea, acá, esto está por debajo de mi eje X. Si yo calculara la integral de la curva sin considerar techo menos piso, o sea, directamente la integral de f, eso me va a dar negativo, o sea, esta integral me da negativo. Por eso, al hacer techo menos piso, está buenísimo porque nunca me da negativo. Si no, lo que tienen que hacer es directamente hacer los valores absolutos, ¿sí? Valor absoluto hasta acá, valor absoluto hasta acá, sumar las áreas y listo. ¿Sí? Que no es lo mismo que esto. Bien.
¿Cómo es la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x con respecto a la integral entre 1 y 0 de x cuadrado? Ah, esa es otra, sí, que vimos en la teoría. Cuando uno invierte, o sea, tengo la misma función e invierto los límites de integración, la integral es opuesta, ¿sí? Y eso lo hemos visto en la teoría. Pregunta 10, ¿cuál de las siguientes fórmulas representa el área sombreada? Bueno, tengo una curva L, y esto sí ya tiene que ver con Lorentz, y tengo la igualdad, digamos que es igual a X. La integral, recuerden que siempre es la igualdad, o sea, la fórmula X menos L de X, ¿sí? Entre 0 y 1. Diferencial X. Busco con cuál coincide con la primera, ¿sí? Bien. Esta está al revés, o sea, me daría lo contrario. Indique cuál de las siguientes funciones es una primitiva de L de X. A ver, acá me hablan en general. Una primitiva, me dicen, de L de X es M, si la integral de M de X es igual a la integral de L de X. Después, M de X sería una primitiva si la derivada de L de X es igual a M de X más C. Chan. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a evaluar un poquito de esto. Indique cuál de las siguientes funciones es una primitiva de L. Una primitiva de L, me acuerdo que es esto. Y me acuerdo que es una función M, porque acá ya que la llaman M, yo también la voy a llamar M, más una constante. Ahora, ¿cómo yo sé que M más C es la primitiva de L? Porque al derivar, o sea, M' me da L. O sea, la derivada de M me da L. O, ¿sí? La integral de L me da M más C. Bueno, vamos a ver. Indique cuál de las siguientes funciones es una primitiva de L. M, si la integral de M es igual a L. No, mentira, es la derivada de M la que me da L. M, si la derivada de L es igual a M más C. M, si la derivada de L, no, mentira, es la integral de L, me da M más C. O sea, esta tampoco va. La tercera, M, si integral de M es igual a L. Mentira, es la derivada. M, si la derivada de L es igual a M. O sea, acá lo que me están diciendo que es M de X si la derivada de L es igual a M de X. En esa dudo. Digo, a ver, sigo con la otra. M si la derivada de M de X es igual a L. Bueno, efectivamente, la derivada de L no es M, sino que la derivada de M es L, con lo cual la que va es la última, ¿sí? Bien. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Acá aparece X menos L de X para integrar entre 0 y 1, X menos L de X, y acá me dicen que es igual a invertir esto y sacarle la X y poner, bueno, no, o sea, esta no. Después, mismos límites de integración, y acá tengo X menos L de X, y acá al revés, L de X menos X. Es mentira, eso me da la opuesta, ¿sí? No me dan los dos valores iguales. Después acá, 0 y 1, X menos L, acá entre 1 y 0, acá ya, primero, al cambiar esto me cambia el signo, al cambiar esto me cambia el signo, y al cambiar esto me vuelve a cambiar el signo, con lo cual la primera es la opuesta, la segunda tampoco me sirve, no son iguales. La otra me cambia el límite de integración de orden, o sea, podría pasar que tenga signos opuestos, pero encima me cambian esto, o sea, nada que ver. Y la última tengo X menos L, ok, entre 0 y 1. Acá me cambian el orden de integración y me cambian el orden de la resta de las funciones, con lo cual es la única que es verdadera. Elijo esa como opción. Bien. Para la curva de Lorentz, y ahora sí es la que aparece en el enunciado del TP y que ya habíamos resuelto, 14 quinceavos de x cuadrado más 1 quinceavos de x, calcule la integral de L. Acá tampoco me están pidiendo la desigualdad, ¿sí? Sino que lo que me están diciendo es calcular la integral de L de x diferencial x. Y como no tengo límites de integración, la integral me la están pidiendo indefinida, con lo cual mis alumnos se van a acordar de sumar la C. ¿Cómo integro esto? Y 14 quinceavos de x cubo sobre 3 más 1 quinceavos, el lateral de x es x cuadrado sobre 2. Y bueno, veo que no coincide con ninguna, pero lo hago un poquito más simple. 14 y en vez de 15 por 3, ahí tengo 45 x cubo más
15 por 2 es 30, x cuadrado sobre 30 más la constante. El que no ponga la constante y acá aparezca como opción va a andar mal. Bueno, ahí vemos que coincide con la segunda, ¿ok? Se fijan, con las otras no. La segunda es la correcta. Bien, pregunta 14. En el marco del estudio del crecimiento económico del país, se quiere estudiar la desigualdad de distribución de ingresos para una curva de Lorentz igual a, también es la que aparece en el práctico o en el enunciado. Para ello, se calcula el área A, cuyo valor es, ¿se acuerdan que lo habíamos calculado? Porque acá sí me están hablando de la desigualdad, ¿sí? Estudiar la desigualdad. Con lo cual, el área entre I igual a X y esta L, la buscamos, la de 14/15 más un quinceavos, era la primera, 14/15 más quinceavos, y si yo no me equivoco, daba algo así como 0.15555555, o sea, sí, era esa. Si ustedes ven el video de nuevo, nos daba así. Y yo les dije, ojo, porque si en algún momento lo cortan, fíjense de aproximar. Bueno, si yo empiezo a mirar y aproximo, esta es la aproximación, ¿sí? Porque quiero poner acá, cortar en 2 cifras, pero como la que sigue es un 5, le tengo que sumar un 1 a 15, me queda 0,16. Perfecto. Bien, pregunta 15 dice, indicar cuál de las siguientes funciones es una primitiva de 1 menos 2 a la x. Bueno, integro una primitiva. ¿Recuerdan que siempre les digo en las clases una primitiva? Yo tengo infinitas primitivas. Para hallar la integral indefinida, yo tengo que poner más la constante. Acá me dicen una primitiva, con lo cual no va a estar la constante en la respuesta, sino son las infinitas primitivas, ¿ok? Integro la integral de 1 es x y la integral de 2 a la x es la misma función dividido el logaritmo de 2. Acá tengo que hacer una observación y es que en el módulo 4, lectura 2, donde aparecen la tabla de integrales, como inmediata no la tienen a la de un número a la x, solamente tienen, ya les resalto acá, les digo, esta. Pero cuando yo en vez de, por ejemplo, b a la x, tengo cualquier número a la x, ¿sí? Un número positivo elevado a la x, diferencial x, la integral inmediata, y esa apréndansela porque es útil y, por ejemplo, apareció en el TP y no estaba en la tabla, es a la x sobre el logaritmo de ese número. En el caso particular de 2, 2 a la x sobre el logaritmo de 2, ¿ok? Bueno, sabiendo eso, ya la tienen que recordar como integral inmediata también. ¿Por qué en el e a la x no se cumple? Sí, se cumple. Lo que pasa que no se escribe y no lo dicen porque en realidad es la misma función, tal cual acá, sobre el logaritmo natural de e en base a e. Y esto es, como contravimos en la clase de logaritmo, eso es 1, con lo cual me queda e a la x, ¿sí? Digo, es un caso particular e a la x de a la x. E es un número, como ya vimos. Bien, seguimos. Entonces, busco con cuál coincide, x más un medio ni a palos, esta, fíjense, x menos 2 a la x por logaritmo de 2, hasta acá coincide. Y este más un medio, recuerden que la primitiva es más c, en donde c son los infinitos números reales que puede tomar, con lo cual una de las primitivas es la segunda. Me fijo en la otra, no tiene nada que ver porque hay un producto de 2 a la x por logaritmo, después menos 2 a la x sobre el logaritmo 2, nos faltó esto, en la tercera tampoco va. ¿Por qué vino todas? Porque en los exámenes hay preguntas que tienen más de una opción posible, entonces a mí me gusta, por más que yo sé que ya la encontré, la respuesta, ir viendo por qué no van las otras, ¿ok? Y bueno, esta tampoco tiene la forma, porque le falta la x, ¿sí? Bueno, acá aparece, para la curva de Lorentz, que está acá, calcule la integral entre 0 y 1 de L de x diferencial x. Bien, no es lo que hicimos antes, porque acá directo me piden la integral de L, no de la desigualdad que sería x menos L, con lo cual lamentablemente vamos a tener que integrar entre 0 y 1 de esta función. A ver, entonces me queda 14 quinceavos. Como ya lo integramos muchas veces, lo pongo directo el resultado de la integral, más un quinceavos de x cuadrado sobre 2 entre, porque acá me dicen los límites, ¿sí? 0 y 1. Aplico Barrow y me queda 14 sobre 45 por 1 más 1 sobre 30. 14 sobre 45 más 1 sobre 30. 14 dividido 45 más 1 dividido 30.
Esto me da 0,34444 y bueno, efectivamente aproximado da eso que está ahí. Bueno, acá dice, para calcular los límites de integración entre f y g, debemos plantear la siguiente ecuación. O sea, para calcular los límites de integración, ya esto lo revimos y lo recontra sabemos, o sea, para calcular este valor de x y este valor de x, ¿qué tenemos que plantear? Y es la intersección entre las dos curvas, o sea, los valores para los cuales se igualan estas fórmulas, ¿sí? O sea, f igual a g. Ni f por g, ni f menor que g, ni f mayor que g, ni f más g, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. Pregunta 18. La región del plano limitada por el gráfico de la función f de x igual a x cubo, el eje x y las rectas verticales x igual a 2 y x igual a 1 ocupará un área de, y bueno, hay que calcularla. A ver, San GeoGebra, vamos a ir a GeoGebra. Después le digo cómo hacerlo sin GeoGebra, pero yo necesito mostrarles esto para que se entienda bien. Entonces, vamos acá a la pregunta, dice, tengo la región del plano limitada por el gráfico de x al cubo igual a x al cubo, voy a escribir mi función, x al cubo, ahí tienen el hermoso gráfico de x al cubo, ¿qué más dicen? El eje x, ¿sí? Y las rectas verticales, x igual a menos 2 y x igual a 1. Rectas verticales, x igual a menos 2, la dibujan en GeoGebra, ahí está. Y, esperen que no me acuerdo, 1, menos 2 y 1, sí, perfecto, menos 2 y 1. Yo marco 2 puntos cualesquiera y GeoGebra me construye la recta, ¿sí? Ahí está. Y el eje X, o sea, lo que me están diciendo, vamos de nuevo, la región del plano limitada por el gráfico de todas esas curvas que nos dicen, o sea, voy a dibujar por acá o a buscar una herramienta que sea para pintar o para escribirles. Bien, acá tengo el lápiz. ¿Qué me queda? O sea, en realidad me está quedando, el eje X es este, ¿sí? O sea, acá tengo el eje X, ¿ok? El eje X tengo las dos rectas verticales, con lo cual me están diciendo el área encerrada entre las curvas me quedó así, es esta y esta, ¿sí? Bien. A ver, ahí lo que dicen es, la región del plano limitada por el gráfico de la función x al cubo, el eje x y las rectas verticales x igual a menos 2 y x igual a 1, y tengo que integrar entre menos 2 y 0 de techo, que es el eje x, y cuya ecuación es y igual a 0, menos piso, que es x cubo, entre menos 2 y 0. Pero por otro lado, entre 0 y el otro valor 1, entre 0 y 1, mi techo es y igual a x cubo y mi piso es x y igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Yo tengo que integrar entre menos 2 y 0 de techo, que es 0 menos x cubo, o sea, mi función menos x cubo, diferencial x, más este otro área, que es la integral entre 0 y 1 de techo menos piso, que es x cubo es el techo y el piso es 0, o sea, x cubo diferencial x. En definitiva me queda menos x a la cuarta sobre 4, evaluado entre menos 2 y 0, más la integral de x cubo, que es x a la cuarta sobre 4, entre 0 y 1. En 0, la primera me da 0, y acá me queda, reemplazando menos 2, me da más 16, pero con este menos me queda menos 4, menos 16 sobre 4. Ahora voy a la otra, más un cuarto. A ver, ¿está bien? Sí, acá un detalle. Tengo evaluado en 0, ¿sí? Evaluado en 0, que me da 0. Acá me queda evaluado en menos 2, que me da menos 4, pero era como barro, es menos lo que me surge de reemplazar acá. O sea, me queda 4 más un cuarto. 4 más un cuarto, bueno, vamos a ver qué dicen las respuestas, es 4,25 y si estuviera en centímetros, centímetros cuadrados. Ok, porque es 4 más 0,25, ¿sí? Fíjense que hay respuestas parecidas, evalúen el por qué. Bueno, en este caso era la suma de esos dos pedacitos de área. Como uno no puedo responder bien la respuesta.
responder bien la pregunta. Valga la redundancia. ¿Cuánto mide la desigualdad de ingresos si la curva de Lorenz es S de X igual a X? O sea, también me hubieran puesto L de X igual a X. O sea, lo que me están diciendo es cuánto vale si coincide con la famosa igualdad, la que me describe la igualdad. Y bueno, ya habíamos visto que es 0, porque el área encerrada entre la curva que coincide consigo misma es 0. Y por último aparece la pregunta 20, que es hallar una integral, que si yo la miro, tiene una forma de tipo polinómica. Tengo opciones. Elevar eso al cubo con la fórmula del cubo de un binomio, pero no lo voy a hacer porque tampoco tienen por qué acordársela. O hacer una sustitución, acá tengo, perdón, por x. O sea, la función a integrar es una función f por una función g, ¿sí? Cuando yo tengo que integrar un producto de funciones, recuerden como vimos en las clases, hay distintos métodos. El que vamos a usar en el Herramientas Matemáticas 2 es el que se llama el método de sustitución, en donde yo tengo que elegir algo para sustituir por una letra que después se deshaga de las X y me quede todo más simple en función de esa nueva letra que en la teoría la llamamos U, y en los apuntes está así. Entonces, yo digo, bueno, acá tengo una X, acá tengo 3X cuadrado más 1. Si yo reemplazo U por 3X cuadrado más 1, en definitiva tendría que integrar U al cubo. Y yo sé que integrar U al cubo es re fácil porque estoy de esta forma. Una polinómica, U al cubo. O sea, una variable que es U, puede ser X, puede ser Y, puede lo que sea, elevada a la N. Entonces yo ya sé que eso tiene una inmediata y que ya repasamos un montón y practicamos un montón. Pero bueno, ahora lo vamos a aplicar acá en el trabajo práctico. Entonces, si llamo U a eso, el diferencial de U respecto de X es, derivo, ¿sí? 2 por 3, 6 por X a la 1 más la derivada de 1 que es 0. En definitiva, me queda que si yo paso este multiplicando, el diferencial de U, puedo ir por 6, me queda X por el diferencial de X. Esto que está acá es lo que yo encuentro como parte de mi integral, X diferencial X. Esto va a ser mi diferencial U sobre 6. Y 3X cuadrado más 1 al cubo es U al cubo. Entonces la integral que tengo que resolver me quedó re fácil, pues me queda U al cubo indefinida, ¿sí? Por X diferencial X, que es el diferencial U sobre 6. Ese sobre 6 lo puedo sacar afuera de la integral, si no me molesta lo dejo ahí. ¿Y cómo integro U al cubo diferencial U? Y el 1/6 lo dejo, me queda U a la cuarta sobre 4, ¿sí? Y como es indefinida, recuerden ponerle esto. Ahora, como resultado final, fíjese que en la respuesta no aparece U, obviamente porque U es 3X cuadrado más 1, con lo cual me da 1/6 por 3X cuadrado más 1, que es U elevado a la cuarta sobre 4 más C. Si yo busco la respuesta, coincide un detalle con la cuarta, en donde en vez del 24 me aparece ya, 6 por 4, perdón, me aparece ya multiplicado, pero es esa, ¿sí? Bien, el resto no va, porque aparecen cuadrados, o sea, no aparece el 24, nada, el resto no va, ¿ok? Bueno, así terminamos este TP. Cualquier cosa saben que, bueno, estamos en contacto y me buscan por WhatsApp o por los grupos, ¿sí? Bueno, espero les haya servido este TP. Nos vemos en el próximo.